Hola, soy Ana Carolina Ruiz Fernández. Bienvenidos al tutorial acerca del uso del nucleador de gravedad o WITEC. En este tutorial vamos a revisar desde las partes que componen al nucleador hasta su uso en el campo para la recolección de un núcleo sedimentario. Comenzamos. Comenzaremos por describir las partes que componen al nucleador. Lo primero es el cabezal, que es esta zona. La parte superior está compuesta por una barra de suspensión móvil, que es retráctil, y en la parte intermedia tiene esta pieza color blanca, en cuyo lado derecho de la fotografía vemos a un sujetador fijo, es un botón metálico, y en el lado izquierdo tiene un ganchito que es retráctil, está controlado por la barra de suspensión. Inmediatamente viene el mecanismo de sujetación, que está compuesto por 4 tornillos con palancas elevadas. Estos tubitos color azules, que son los separadores de espacio para la válvula de vacío. Tenemos 3 partes blancas, la número 6, la 7 y la 8. La número 6 es la tapa de los separadores. Y luego la parte 7, que es una base intermedia de los separadores, que es donde se encuentra una goma que nos va a servir para sujetar el tubo que vamos a utilizar durante el muestreo. Y la base, que es la pieza número 8, es a donde va atornillado todo este sistema. Finalmente, en esta tenemos la válvula de vacío, que es esta parte negra que está entre los separadores de espacio. Esta válvula de vacío tiene un tubito metálico que se inserta al interior del cabezal. Y luego tenemos 2 barras de forma hexagonal, que son las barras de distancia. Estas barras, dependiendo de su longitud, es lo que determina el largo, la longitud del tubo de muestreo que podemos utilizar para el nucleador. En la parte inferior tenemos las varillas de punta perforada y aquí tenemos a los pesos. Tenemos un peso de perforación básico, que es el que está marcado con el número 12, y con el número 13 están marcados, se ha marcado el peso suplementario, que pueden ser 2 o 3. Esto va a depender de las necesidades del muestreo, es decir, si necesitamos muestrear en una zona más profunda donde hay corrientes, tendremos que utilizar más peso que si estamos en una zona más somera donde las corrientes son mínimas. Entonces, para ayudar a la penetración del sistema, podemos agregar más pesos. Luego llegamos al mecanismo de cierre, que está compuesto por esta goma color amarillita que se ve en la fotografía. Es una goma elástica, por un cabo que sale a partir de la pelota de cierre. Esta pelota de cierre está compuesta por 2 partes, una parte rígida color blanca y una parte negra que está hecha de goma, que en realidad es el émbolo, el pistón, que nos va a ayudar en el proceso de la extrusión del núcleo sedimentario una vez que ya lo hayamos recolectado. Finalmente, este es el tubo muestreador, es un tubo de PVC transparente, cuya longitud, pues como les comentaba anteriormente, dependerá de nuestras necesidades y de la disponibilidad de las longitudes de las barras de distancia con que contemos. Ahora procederemos a armar la estructura del nucleador. Comenzaremos por atornillar al cabezal a la tapa de los separadores y colocaremos la válvula de vacío en la parte inferior. Esta válvula de vacío tiene una piececita metálica que va a ir al interior del cabezal. Lo siguiente será colocar 4 separadores, estos tubitos azules, por debajo de la tapa, entre la tapa y las bases. Antes de ensamblar las bases, la base intermedia y la final, hay que revisar que la base intermedia tiene su empaque. Este O-ring, esta pequeña goma que está al interior, que nos servirá para sujetar al tubo de muestreo. Si esta goma no está en su lugar, no vamos a poder sujetar al tubo, así que hay que revisar que está donde debe estar
antes de que ensamblemos a las bases. Enseguida insertaremos a las barras hexagonales, las barras de distancia, en los lados opuestos de las bases. Vamos a sujetar 2 de ellas. E introduciremos 4 tornillos de palanca a través de los 4 separadores. 2 de esos tornillos de palanca servirán para sujetar a las barras de distancia y los otros 2 para sujetar a la tapa con las bases. En esta fotografía de la extrema derecha se muestra cómo estaría armado la estructura del nucleador hasta este punto. Ahora vamos a añadir los pesos a los componentes que ya ensamblamos, el peso básico y el peso suplementario. Vamos a insertar las barras de distancia hexagonal a través de los pesos, primero el peso suplementario y después el peso básico. Y enseguida atornillaremos las varillas de punta perforada por debajo del peso básico hasta las barras de distancia hexagonal. Para asegurar que el mecanismo haya quedado bien sujeto, utilizaremos los tornillos de palanca. Las varillas de punta perforada tienen 2 características que me gustaría hacerles notar. La primera de ellas es una muesca, una pequeña hendidura sobre el metal. Y la otra es este orificio hacia la punta, que por un lado el orificio tiene un ojillo elongado y otro lado tiene un ojillo redondo. El orificio, el ojal redondo, debe quedar hacia el interior de la estructura y el ojal que está elongado debe quedar hacia la parte exterior de la estructura. Esto tiene el propósito de que durante las maniobras de muestreo, el cabo del mecanismo de cierre pueda desplazarse con mayor facilidad. Ahora, si cuando hicimos el ensamble entre las barras de distancia hexagonal y las varillas de punta perforada no nos quedaron los ojillos en la posición que les acabo de describir, podemos hacer un ajuste utilizando la muesca y una llave de este tipo, nosotros les llamamos llaves españolas, de 10 milímetros de abertura. Veremos ahora el armado del mecanismo de cierre. Está compuesto básicamente por la pelota de cierre, que está compuesta de 2 partes. Una parte blanca, rígida, y una parte negra, que está hecha de goma, que es el que funciona como émbolo para el proceso de la extrusión del núcleo sedimentario. Bueno, la parte rígida blanca, la parte número 1, tiene 2 agujeros laterales. Aquí podemos ver uno de ellos. A través de este agujero es de donde sale el cabo del mecanismo de cierre, que se anuda por el interior. No se puede observar en esta fotografía. Esta parte número 1 cuenta también con un botón metálico al interior y un tubo de color azul, que es este que vemos también en esta fotografía, a través del cual pasa una cuerda que termina con un bucle, que es el cabo de liberación. La parte 2 tiene como característica, además del ser de goma color negro, tiene una ranura al interior que termina en extremos redondeados. Esta es la parte que permite que se sujete este pistón de goma a la parte blanca de plástico rígido a través del botón. Este botón se introduce por uno de los extremos en la ranura y luego se desplaza hacia el medio y ya quedaría cerrada. La pelota de cierre está atada a 2 cabos. El primero de ellos sale por la parte superior a través de este tubito azul que les muestro en la figura de la izquierda
y 2 puntas de cabo que están atadas al interior de la parte blanca rígida. Estos cabos, estas 2 puntas de cabo, están atadas a una banda elástica. Aquí lo vemos mejor. Esta es la banda elástica que está anudada a las 2 puntas del cabo que pasan a través de las varillas de punta hasta llegar a la pelota de cierre, a la parte blanca rígida. Estas puntas se introducen por la parte interna de las varillas de punta. Entrarán por el ojillo redondeado que está colocado hacia el interior del sistema y saldrán por el ojillo elongado. Una vez que salen del ojillo elongado, ambas partes van a llegar al interior de la parte rígida y vamos a hacer unos nudos. Veremos enseguida con mayor detalle el armado de la pelota de cierre. La parte blanca rígida de plástico tiene una tapa móvil. Esta tapa móvil se levanta o se desciende apretando el tubito azul que está por debajo de esta pieza blanca. Si lo empujamos, la tapa se va a levantar y si lo jalamos, la tapa entonces se va a hundir. En el momento en que hundimos la tapa, jalando el tubito azul, quedan expuestos desde el interior los orificios a través de los cuales atravesaremos el cabo de liberación. Ahora, para armarlo, pues entonces, con la tapa abajo, introduciremos cada uno de los extremos del cabo hacia el interior y haremos un nudo lo suficientemente grande y fuerte para que no se salga a través de los orificios. Entonces, una vez que introdujimos el cabo, hicimos los nudos, los jalamos, los tiramos de ellos desde el exterior para asegurar que no se deshace el nudo y que no pasa a través de los orificios. Ahora, empujamos el tubito azul y con eso levantamos la tapa. Y al levantar la tapa ya estamos en posición de introducir el botón metálico a través de la ranura y la centramos para que quede el pistón, el de goma negro, colocado al centro de la pieza de plástico rígida y al tirar el tubo azul nuevamente ya podemos introducir el pistón de goma al interior de la pelota. Lo siguiente será colocar el tubo de muestreo entre las varillas, o sea, este tubo entre las 2 varillas, y deslizarlo a través de la base hasta alcanzar el borde interno de la base intermedia. Si se recuerdan, les había comentado que esta debe tener un empaque, un O-ring. Entonces tenemos que deslizar el tubo sobre el O-ring hasta que tope con la orilla interna de la base intermedia. Lo siguiente será apretar con los tornillos de palanca hasta comprimir este empaque. Esta compresión va a hacer que el O-ring se prolapse y sujete el tubo de muestreo. Ahora lo siguiente será jalar el tubo con fuerza para verificar que haya quedado bien sujeto. Ya hemos preparado la estructura del nucleador, hemos preparado también a la pelota de cierre con sus cabos y con el lado de goma. Ahora continuaremos con la preparación del mecanismo de cierre a partir de la barra de suspensión móvil. Esta barra tiene la función de liberar el mecanismo de cierre del nucleador. Cuando tiramos hacia arriba, la tensamos, podemos ver un pequeño agujero y en ese momento se expone el sujetador móvil, que es donde vamos a sostener el bucle del cabo superior de la pelota de cierre. Antes de asegurar el mecanismo de cierre, colocaremos un trozo de metal lo suficientemente largo y fuerte para que mantenga a la barra extendida
y entonces el ganchito, el sujetador móvil, quede siempre expuesto. Colocaremos el bucle del cabo superior de la pelota en el sujetador móvil y enseguida tiraremos del lazo de goma con mucha fuerza, pero también con mucho cuidado, para colocarlo en el sujetador fijo que está al otro lado del sujetador móvil. Y voilà, ahora el nucleador ya está listo. Hay un par de precauciones que me gustaría mencionarles. La primera de ellas, asegurar siempre que el clavo, que la pieza metálica que bloquea la barra de suspensión móvil y que mantiene expuesto al sujetador móvil, esté siempre en su sitio. De lo contrario, el sistema se va a disparar y podemos ser golpeados por la pelota de cierre. Lo otro es tener mucho cuidado al estirar el lazo de goma para colocarlo en el sujetador fijo, porque puede romperse y hacernos daño. Ahora veremos cómo se activa el mecanismo de cierre. Simplemente tenemos que retirar el clavo con el que estábamos bloqueando la parte móvil de la barra de suspensión. Esto hará que la pelota se desplace y llegue a la parte más baja del tubo, con lo cual nos ayudará en su momento a mantener a los sedimentos al interior del tubo durante las maniobras de muestreo. Me gustaría recomendarles que prueben siempre el nucleador en sus instalaciones antes de llevarlo al campo. Nosotros lo que hacemos es armarlo en el laboratorio y luego bajamos al jardín a hacer las pruebas. Esto nos sirve para verificar que tanto los cabos como el lazo de goma funcionan adecuadamente y que no se rompen durante el proceso. De cualquier manera, cuando vayan al campo, mi recomendación también es que lleven unos cabos y un lazo de goma adicional en el caso de que esto se les rompa durante el trabajo de campo, pues los pueden reemplazar fácilmente. Bueno, pues ya llegamos al sitio de muestreo. Tenemos el equipo armado en la embarcación. Nos aseguramos que la barra móvil está bloqueada, que el clavo que introdujimos en el orificio de la parte móvil está en su lugar. Colocamos el nucleador afuera de la embarcación y cuando estemos listos para soltar, únicamente tenemos que retirar el clavo. Pero hay que mantener la cuerda en tensión para evitar que el mecanismo se dispare antes de entrar al agua. Finalmente dejamos caer el nucleador. Les recomendaría llevar varios clavos de repuesto, ya que es habitual perderlos durante las maniobras del muestreo. En este video les muestro la maniobra de lanzamiento del nucleador. Aquí tenemos todavía el clavo puesto en su lugar. Nuestro compañero lo retira. Se mantiene la cuerda en tensión. Sumergen el equipo en el agua. Y finalmente, pues, lo soltamos. Quisiera aprovechar para hacerles un par de recomendaciones de protección del nucleador. La primera de ellas tiene que ver con el amarre con las cuerdas. Se recomienda utilizar 2 cuerdas, lo suficientemente largas las dos, para la profundidad del sitio que se pretende muestrear. Comprobar que estas cuerdas están en buen estado y que están bien atadas al nucleador antes de lanzarlo. La primera de las cuerdas pues sería la cuerda principal, que está atada al cabezal mediante un grillete y un eslabón destorcedor que evita que la cuerda se haga nudos sobre el nucleador durante las maniobras de muestreo. La segunda cuerda, que puede ser más delgada, es de seguridad. La ataríamos a otro grillete que estaría unido a estos tubitos, a las barritas de separación. Y esto es para evitar que si se pierde por el peso el nucleador, el tubo, o se rompe esta cuerda, tenemos una cuerda secundaria que nos permite preservar al menos el cabezal, que es la parte más cara del nucleador.
La otra recomendación es respecto al uso de las palancas para los tornillos. Estas son muy prácticas porque permiten hacer el atornillado y desatornillado con cierta facilidad, acostándolas. El problema es que cuando estamos apretando los tornillos, si los apretamos demasiado en posición acostada, luego es muy difícil volverlas a elevar. Yo he tenido la necesidad en algunas ocasiones de cuando pues, mis estudiantes las aprietan mucho, tener que utilizar un torno para poderlas regresar. Pero ya nos ha tocado un par de ocasiones en que quedan tan apretadas que no es posible sacarlas y entonces tenemos que cortarlas. Entonces, mi recomendación es que si las necesitan apretar, no las aprieten del todo estando acostadas, sino en posición vertical. Ahora veremos qué es lo que sucede con el nucleador una vez que lo hemos dejado caer en el agua. Lo primero es que se abre la válvula de vacío para permitir el desplazamiento del agua. Enseguida, con la pérdida de tensión de la cuerda, vamos a liberar el mecanismo de disparo, con lo cual la pelota de cierre se va a desplazar a la parte inferior del nucleador. Y ahora lo que sigue son maniobras manuales que realizaremos ya sobre la embarcación con el propósito de liberar al tubo con los sedimentos. Podemos recobrar el nucleador mediante un winche, como el de la imagen de la izquierda, y si no contamos con un winche, vamos a necesitar al menos 2 personas para hacer la maniobra. Y es que además del peso del propio nucleador, de la estructura, el peso básico, el peso suplementario, ahora tenemos el peso del agua y el peso de los sedimentos. Esto hace que sea muy difícil que una sola persona lo pueda manejar. Además, alguien tiene que estar al pendiente de que el mecanismo de cierre está en posición adecuada, es decir, que el pistón de goma esté al interior de los sedimentos, y si no lo está, pues alguien tiene que colocarlo. Ahora, llevamos el núcleo adentro de la embarcación y debemos tener cuidado de mantenerlo todo el tiempo en posición vertical para evitar mezclar los sedimentos más superficiales que serán los menos consolidados. Una vez que tenemos el nucleador con los sedimentos ya en la embarcación, nos fijaremos si realmente el núcleo es adecuado. Para comenzar, si tiene tamaño apropiado. Un núcleo de 20-30 centímetros quizás es demasiado corto para las condiciones de sedimentación de nuestro sitio de estudio. Verificaremos que el sedimento no tenga huecos o fisuras y el estado de la superficie. Si el sedimento presenta vacíos, signos de perturbación, huecos, fisuras, evidencia de cavernas de la infauna, o si la superficie está inclinada, estos no son buenos núcleos, no son buenos candidatos para hacer el análisis que pretendemos de fechado. Un núcleo más adecuado es los que se ven en la imagen de la derecha, donde tenemos a la flechita verde. Estos núcleos, si bien presentan cambios de coloración, no hay huecos, no se ven cavernas, no se ven oquedades y las superficies están bastante planas. Ese es el tipo de núcleos que estamos esperando recolectar y que sería útil para nuestro propósito de fechado. Para liberar el tubo con los sedimentos de la estructura del nucleador, antes que nada verificaremos que el pistón de goma, o sea, la parte negra de la pelota de cierre, se encuentra al interior del tubo con los sedimentos. Enseguida, retiraremos el lazo de goma del botón fijo que se encuentra en la barra de suspensión. Para retirar la parte blanca de la pelota de cierre, empujamos la barra azul que se encuentra debajo, se ve mejor aquí. Eso hará que se eleve el pistón. Enseguida desplazaremos
a la parte blanca hacia uno de los extremos redondeados y jalamos hacia abajo. Con eso ya dejaremos el pistón, la goma negra, al interior del tubo del sedimento. A continuación, introduciremos un tapón de goma por debajo de la base del núcleo. Para poder hacer esto necesitamos que tanto el agua como el sedimento se puedan desplazar un poco hacia la parte más alta del tubo de muestreo. Para ello, para poder permitir ese desplazamiento, ayudaremos a que la válvula de vacío se levante. Con eso ya puede fluir el agua y desplazarse el sedimento. Y enseguida aflojaremos los tornillos con las palancas para liberar la presión que existe sobre el O-ring, la goma que se encuentra al interior del soporte intermedio. Una vez que hemos completado estas acciones, ya podemos levantar el marco del nucleador y ya el tubo queda liberado. Finalmente, colocaremos la tapa de plástico sobre el tubo de muestreo para evitar que se contamine con polvo o cualquier otro material ya arriba de la embarcación. En este punto me gustaría hacer unos comentarios adicionales. El primero de ellos es que los sedimentos pueden pesar mucho y es posible que el sistema de cierre no aguante este peso. Esto haría que perdamos sedimentos por la parte de abajo y pues se nos haga más corto el núcleo sedimentario. Entonces, siempre mantenga una mano debajo del pistón de goma hasta que estemos bien seguros que los sedimentos están al interior del nucleador y que ya hemos puesto el tapón que los va a sujetar. El segundo punto es hacer notar que el nucleador es muy pesado, ya con el sedimento y con el agua. Entonces necesitamos una persona bastante fuerte o un winche mientras hacemos el proceso de levantarlo desde el suelo y liberamos el sistema de cierre, cuando intentamos liberar la parte blanca rígida de la pelota de cierre. Entonces, una recomendación es que siempre llevemos al campo una persona grande y fuerte. Por último, comentarles que el sistema de cierre, o sea, la pelota, cuando queremos separar el pistón de la parte blanca rígida, se puede quedar bloqueada. Nos puede dar trabajo hacer esta parte de la maniobra. Entonces, mientras lo logramos, tenemos que asegurarnos que la válvula de vacío está bien cerrada. Esto nos va a ayudar a mantener a los sedimentos al interior del tubo, mientras alguien más está tratando de liberar al pistón. También ayudaría a limpiar el mecanismo, o sea, la pelota de cierre, porque generalmente sale enlodada y el lodo hace resbaladizo, hace más difícil que podamos hacer el desplazamiento de la pelota blanca, de la parte blanca rígida, hacia el extremo del pistón para liberarlo. Por último, les recuerdo tapar el núcleo inmediatamente después de liberarlo para evitar contaminación al interior de la embarcación y también no dejarlo nunca desatendido. En la imagen de la izquierda podemos apreciar el detalle de la liberación de la parte blanca rígida de la pelota de cierre. La desplazamos hacia un lado y ya queda liberado el pistón y podemos depositar el tubo con el sedimento en el suelo de la embarcación. Y en la imagen de la derecha es simplemente la liberación de la goma que se encuentra al interior de la base intermedia para que se libere el tubo de muestreo y podamos levantar la estructura. En la imagen de la izquierda vemos el momento en que se retira la estructura del nucleador y nos quedamos únicamente con el tubo, con los sedimentos al interior y el pistón de goma en la parte inferior. En la imagen de la derecha vemos el momento en que se inserta el tapón de goma por debajo del pistón de goma
Esto va a hacer que se desplacen un poquito los sedimentos y también agua que la vemos caer. Inmediatamente tapamos con la tapa de plástico del tubo y ya estamos listos para continuar a la siguiente estación de muestreo o bien para llevar el nucleador al laboratorio. Una cosa importante, antes de dejar la estación de muestreo, recordar marcar el tubo y rellenar las formas de muestreo, de manera que los núcleos sedimentarios no se confundan entre estaciones. Es muy importante que protejamos al núcleo sedimentario durante los desplazamientos, porque cualquier movimiento brusco de la embarcación con el oleaje es muy posible que se nos caiga y con eso pues, se van a mezclar los sedimentos que tanto trabajo nos ha costado recolectar. Lo ideal es transportarlos en esta estructura de transportación que también provee la marca Uitec junto con el nucleador. Pero si no contamos con ella, podemos usar una cubeta, meterle peso al interior y algo que nos ayude a que los núcleos siempre se mantengan verticales. Nosotros generalmente asignamos a una persona, que es la que se va a encargar de cuidar el núcleo durante toda la campaña de muestreo. Pero si esto no es posible, mínimamente lo que tendríamos que hacer es encontrar un sitio dentro de la embarcación donde podamos amarrar firmemente o la cubeta o la estructura de transportación de los núcleos de manera que siempre se mantengan verticales. Es muy importante nunca dejar los núcleos desatendidos. Bueno, pues hemos concluido con nuestro tutorial sobre el uso del nucleador de gravedad Uitec. Hemos aprendido desde cómo armarlo hasta cómo utilizarlo para obtener nuestros núcleos alimentarios. Espero que el tutorial haya sido suficientemente claro y detallado. De cualquier manera, les recuerdo que ahí tienen mi correo electrónico. Pueden escribirme con cualquier duda y cualquier comentario que tengan también será muy bien recibido. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.